aunque les digo que están las otras grabaciones también. Bueno, entonces vamos a hacer la corrección de la pregunta, terminar la pregunta número 2 de la tarea domiciliaria número 3. El signo lingüístico ya habíamos visto. ¿Y qué características tiene? Ya habíamos visto cuáles. ¿Con ustedes 2 o 3? El arbitrario. Sí, ¿y cuál otro? Perfecto. Arbitrario, y el segundo no lo llegamos a dar. No. Perfecto. Entonces, la segunda característica es el carácter lineal del significante. Así que entonces, tarea 3, el 23 del 10. Pregunta entonces 2, segunda característica. Entonces, el carácter lineal del significado. Muy bien, habíamos visto entonces que este signo lingüístico, ¿sí?, está formado por una imagen acústica y un concepto, ¿no es cierto? ¿Quedó? Ahora poner igual que como dice ahí, así no se entrevera concepto e imagen acústica. La imagen acústica entonces es el significante y el concepto es el significado. ¿Ah? Es decir, lo que teníamos como significante, la imagen acústica de lo que es, por ejemplo, la palabra silla, ¿ah?, y el concepto de algo que sirve para sentarse, ¿no es cierto? Imagen acústica. Es el mismo que está en el esquemita, ¿sí? Entonces, el significante, por ser de naturaleza auditiva, se desenvuelve en el tiempo, únicamente. ¿Tá? Representa una extensión y esa extensión es mensurable en una sola dimensión. Tanto la imagen acústica, que nosotros cuando emitimos un sonido, ese sonido es en el tiempo. ¿Por qué es en el tiempo? Porque nosotros hablamos y vamos oyendo, porque la palabra está en un transcurso de tiempo, vamos pronunciando esa palabra en un transcurso de tiempo, ¿no es cierto? De igual manera, cuando escribimos, esa linealidad del significante se reproduce en lo que es la escritura, ¿no es cierto? Es decir, siempre es una línea y transcurre en el tiempo, en esa linealidad. ¿Queda la idea? El significante tendría que ser la imagen que tenemos nosotros del objeto. El significante es una imagen acústica, ¿tá? Es una imagen acústica, ¿tá? Según dice Ferdinand de Saussure. Y el significado es el concepto. Es decir, la imagen acústica que vos tenés del objeto silla, ¿tá?, te queda ligada, ¿tá?, de una forma arbitraria, por aprendizaje, a lo que es una silla. ¿Tá? Y eso ya lo habíamos visto en lo arbitrario del signo, que en inglés, ustedes que son de inglés, se dice chair, o sea que no tiene absolutamente nada que ver. Es decir, que eso era lo que marcaba lo arbitrario del signo lingüístico, es decir, que no tiene una relación y está inmotivada. ¿Qué quiere decir inmotivado? Que no tiene una causa de por qué se llama así. Y justamente el autor lo explicaba con esa diferencia en los idiomas.
¿tá? Que si bien hay lenguas que tienen un origen común de ciertas palabras, ¿sí? Porque evolucionan del latín, por ejemplo, pero siempre siguen siendo motivados. Es decir, ¿qué hace que la silla se llame silla? Bueno, una convención, entre comillas, supuestamente, que se hizo en alguna época histórica, que si se va para atrás nunca se sabe cuándo, en algún tiempo de la historia siempre anterior, ¿tá? Que hubiera delimitado y fijado que esa palabra se llame silla. Y en inglés chair. ¿Tá? ¿Queda? Entonces, la linealidad es lo que hace ese efecto en el tiempo que uno va escuchando, y en la parte escrita, el hecho de que uno escribe. ¿Ah? Nuestra vida toda está ligada al tiempo, ¿no es cierto? Nosotros, como seres humanos, estamos estrechamente ligados al tiempo, no podemos separarnos del tiempo. En nada, en absolutamente nada podemos separarnos de esta causalidad que tenemos, causa y efecto. Allá Sellane se acuerda de las clases de literatura, ¿no? ¿No te acordás? ¿No? De cómo algunos autores se desprenden en la ficción justamente de la causalidad, de la causa y efecto que genera el tiempo. Pero nosotros en la realidad estamos sujetos al tiempo, ¿no? Es decir, estamos acá porque tomamos un ómnibus o venimos de la manera que sea y estamos acá. Y a largo plazo estamos acá porque antes ustedes salvaron preparatorio, yo tuve que hacer determinadas cosas para ingresar acá, ¿no? Es decir, siempre estamos sujetos al tiempo y lo que pasó antes. ¿Ah? Eso pasa exactamente igual en la parte de la lengua, ¿no? Es decir, la continuidad que se da el discurso es en el tiempo. ¿Ah? Eso quedó claro entonces. Bien, la tercera característica, entonces, era, por una parte, el principio de alteración, ¿sí? Alteración. Y esto lo damos prácticamente juntos e interrelacionados, porque este principio está relacionado al principio de continuidad. ¿Ah? Por una parte, la lengua no se puede cambiar. Es decir, ¿qué quiere decir esto? Si yo quiero cambiar alguna palabra, no lo puedo hacer, ¿no? Es decir, no puedo cambiar las palabras como a mí se me antojen, ¿no? Y si lo quiero hacer, porque yo, por ejemplo, cuando escribo, justamente trabajo con la ruptura del significante, para cambiar el significado, bueno, eso vale en mi poesía, pero yo eso no lo puedo generar y llegar a estudiar, ¿cómo es? Que tenga un alcance para todo el mundo. No, ¿por qué? Porque no lo puedo hacer. Yo, a mí se me ocurre llamar a esa silla de otra forma. ¿Qué pasa? Se rompe la comunicación, ¿no es cierto? Se rompe la comunicación porque justamente la lengua es de una masa de hablantes, ¿no? Es decir, no es un solo individuo, es una masa de hablantes y no se puede alterar, ¿no es cierto? Por eso entonces ese principio de continuidad de la lengua, ¿no es cierto? Que está asociada al concepto de inmutabilidad, ¿no es cierto? Y la inmutabilidad es que no se puede cambiar, no se puede alterar, ¿no es cierto? La lengua. Entonces nos parece inmutable. Si la vemos en un momento, ¿no es cierto? Es decir, si a mí se me ocurre cambiar, puede servir para una cantidad de gente en un momento dado, ¿no? Es decir, o puede servir para
en la casa, ¿no es cierto? Que a veces uno dice ciertas palabras, bueno, con los allegados, no sé si tienen algún ejemplo que veo que asentís, no sé si tenés algún ejemplo. No, por ejemplo, cuando los niños son chicos, se dicen de una forma diferente algo, y la gente en la clase entiende, en la casa entiende, y está hablando de eso. Ahí está, típico ejemplo, ¿no es cierto? Sin embargo, vos en general le enseñás lo que está bien. La palabra adecuada después, o si en ese momento lo seguís cuando es más grandecito, ¿por qué? Para que lo entiendan los demás. Ahí está, porque si no después cuando va al jardín dice tal palabra y decís, bueno, ¿a qué se está refiriendo? No se entiende, es decir, el ser humano quedaría indefenso porque quedaría sin ese contacto lingüístico que le permite estar dentro de la sociedad, ¿no es cierto? Es decir, es lo que pasa un poco con los sordos, ¿no? Que no tienen ese contacto lingüístico con entonces quedan como aislados, ¿no? Sí, porque no conocen la lengua, no conocen la forma de expresarse. Pero también se da, por ejemplo, yo me acuerdo, hace muchos años en Chile había en Flores, y cuando algo era, que era cualquiera, se decía, es un chiquete. Y allá se entendía que un chiquete, lo que acá hoy en día se dice es un bolazo. Mira, no la conocía la palabra. Bueno, pero esa, allá a veces es un chiquete, no se entiende. Claro, y acá no. Pasa eso, o pasan las palabras que, bueno, que sabemos que, por ejemplo, en Buenos Aires o en Argentina se dicen, y acá las conocemos, pero no las usamos. Entonces vas para allá y sabes que se dice allá, no sé, bien sencillo, de la factura, en lugar de los bizcochos, esa cosa. Pero ahí está, pero acá no venís y decís colectivo. ¿Por qué? Ahí está, o quedás como un extranjero, ¿no? Entonces vos no sos de acá, ¿por qué decís colectivo, no? Es decir, no, yo lo que pasa es que... Acá hay cosas que están mal dichas. Por ejemplo, calefón no es calefón, es un termotante, acá es un termotante. Sí, o termofón. Porque si una cantidad es la cocina de fruta ahí. No, pero ahora acá. Pero porque haya caliente acá. Y acá acá el pago por lo extra. Porque vos de dónde sos? No, soy de acá, pero siempre quedo ese ejemplo. Uno antes decía, acá decía el play. Sí. Allá siempre dice la play. ¿Allá dónde? Está. Porque es una consola, está bien que se diga la play. Claro, la consola, la play, claro. Sí, acá se dice el play, sí. Sí, y hay millones de ejemplos de eso, ¿no? Pero por otra parte, la alteración, y la alteración es justamente el criterio de mutabilidad, ¿no es cierto? ¿Por qué se altera la lengua? ¿No? ¿Por qué se... ¿Lo que? Me perdí ahí. ¿Qué? Me encanta, pero denos en voz alta porque así lo escuchamos todos. No, yo escucho más que a mí me parece horrible que la coche allá te dicen trapitos. Mirá. Sí, porque bueno, no sé si era que te llevaban el auto o usaban un carro, pero la gente le dice los trapitos. Ajá. Pero me dicen factura, la factura es una factura para pagar. Claro. Sí. Por eso, y vieron que aunque varias personas de acá conocemos algunos términos de allá, venimos acá pero no los usamos. Entonces, eso estaría siendo el principio de continuidad de la lengua, de un lugar, también por un entorno geográfico, que es la misma lengua, pero por un entorno geográfico, nosotros hablamos de cierta manera y no lo cambiamos, ¿no? No lo cambiamos. Pero por otra parte, la lengua se está alterando, se está cambiando continuamente. ¿Cómo es esto? ¿Cómo pueden sobrevivir estas dos cosas? Se está cambiando de una lengua, siempre se está cambiando por ejemplos como este. Por ejemplo,
Si yo hablo de mis abuelos, decían televisión. Ahora se dice tele. ¿Quién dice televisión hoy? Ellos decían automóvil. Quedó auto. ¿Quién dice automóvil hoy? Nadie. Fotografía, foto, ¿está? Motociclo, moto, ¿está? Fíjense en esas palabras que se han cortado, ¿está? Diapositiva, diapo, ¿no? Se han cortado y han quedado ya así. Es decir, que la lengua está cambiando y ustedes lo pueden ver. Y bueno, y acá no son gente tan chica para no darse cuenta que qué parte es todo lo nuevo que ha venido. No, toda la parte de computación, ¿no es cierto? Es decir, esto hace menos de 20 años, ¿está? Mismo todo lo del celular, el chip, el bit, el microbit, bueno, hardware, software, toda la computadora, esas todas palabras son nuevas porque no existía. Y sin embargo, hoy en día todas la entendemos. Si no sabemos exactamente bien lo que es, nos informamos porque no sea cosa de estar afuera, ¿no es cierto? ¿No? Es decir, byte, megabyte, lo que sea, ¿no? Es decir, cómo todo eso nuevo va entrando y lo vamos recibiendo y lo vamos adaptando. Ahí sería entonces esa mutabilidad. Ahí entraría también la mutabilidad. Entraría, por ejemplo, que la ODL, la gente más mayor la pronuncia como la lluvia, y la gente joven la pronuncia como sh. No, pero eso en realidad no es de gente joven y de gente, sino más bien de zonas. Eso más bien es gente, por ejemplo, y eso, la doble L en España es la lluvia, ¿no? Y entonces, nosotros decimos, tenemos el yeísmo, inclusive en otras zonas de América también el yeísmo, ¿no? Que es muy fuerte el sonido tanto de la Y como de la doble L. Pero es correcto entonces decir lluvia, ¿no? Para nuestro lenguaje es lluvia y ¿quién dice lluvia acá? No, hay gente, conozco gente para que... Pero tú sos de otro lugar más. No, yo viví en España. Tú viviste en España, ahí está. Entonces no podés dar... ¿Eh? Ahí está. ¿Y qué otras cosas, por ejemplo, tú que nos podés dar ejemplo? ¿Qué otros elementos viste acá tan diferentes? Elementos no tanto, sino palabras. ¿Qué palabras, por ejemplo? Claro. Porque nosotros no tenemos barras, somos humanos. Como que sigue sonando humana. Bueno, igual en un lenguaje un poco más, por ejemplo, yo si te digo esto, te puedo decir tomar un libro. Sí, claro. ¿Tá? Pero en el habla coloquial se dice agarrar. Pero también puedes decir tomar, si te suena, tomar un libro, tomar el lápiz, lo que sea. Claro. Acá también es tomar, pero digo... Claro, pero lo más común y lo más coloquial tomar es tomar una bebida. Al igual que acá la palabra que se usa para el miembro viril, allá significa cheta. Cheta. Ajá. Le dicen macho a los otros países del sur de Sudamérica. No sé qué país es que le dice tipo machito. A los bolivianos. Pero bueno, mi menos es muy donde yo vivía. Es también horrible como ese comentario. Sí, es horrible. Ahí está, lo que dice Milán, que te estoy contestando a ti, Milán, él dice el lenguaje mutable es de la perspectiva diacrónica, muy bien, considerando el tiempo, muy bien. Se cambia en el tiempo, lo diacrónico es en el tiempo y lo sincrónico es en el mismo momento. Muy bien, Milán, entonces, ¿oíste? Está. Muy bien, acá podríamos agregar esto, ¿no? Entonces, alteración, porque en el punto diacrónico es decir, como yo comentaba, tomando el tiempo y acá en lo sincrónico sería tomando el mismo momento, ¿no es cierto? Está muy bien. Como le indica Fernando Sostén. Bien.
sé si queda alguna pregunta o esta... Después hablaba un poquito de lo que era la lengua y el habla, ¿no? Que el lenguaje era la unión de la lengua y el habla. No, eso en realidad yo no se les había preguntado, porque esto eran las características. Perdón, las características. ¿Está? La continuidad del signo en el tiempo, unida a la alteración en el tiempo, es un principio de semiología general y su confirmación se encierra en los sistemas de escritura, en el lenguaje de los sordomudos, etc. ¿no? Las causas de la continuidad están de antemano al alcance del observador. No pasa lo mismo con las causas de alteración a través del tiempo. ¿Ah? Hay algunos... Acá hay hay muchas palabras, por ejemplo, ustedes que son de inglés, hay muchos extranjerismos que también se incorporan en una perspectiva diacrónica, justamente, y que antes no estaban tan incorporados, y uno los percibe, ¿no? Como nuevos, ¿no? O incorporados, en algún momento uno se da cuenta que está diciendo, yo decía, por ejemplo, parking, ¿no? Que está castellanizado, que en realidad es inglés, ¿no? Estacionamiento. Pero hay muchísima gente que le dice directamente parking. Después, todas las palabras de computación en general son en inglés. Me decían ayer, bueno, estos días que estaba dando clase, lo que es como el término en inglés, por ejemplo, de googlear, ¿no? O de algunos verbos en inglés que se conjugan con la terminación como si fuera en español, ¿no? Yo lo habré seguido recién antes de que le puse a un amigo shapear, por el shape de darle forma. Sí. Y él usa así y siempre lo reuso ese. Ah, Cuando esa persona sabe inglés, lo uso para no tener que pensar la palabra en español. Claro, sí. Shapear como darle forma a algo, ¿no? Bien. En vez de vas dando forma, le puse la shapear. Claro. Es decir, esas combinaciones que sirven entonces, que esas sí, no quedan para todos en general, aunque algunas sí, porque googlear ahora lo usa todo el mundo, por ejemplo. ¿Está? Lo googleaste, googlealo, ¿no? Y ahora vieron que hay un lío bárbaro porque Google, claro, como si fuera el único buscador, y en realidad hay muchos, pero claro, como uno ya se le pone acá directamente el buscador y queda como el predeterminado, uno busca ahí, ¿no es cierto? Como el aguajane, ¿no? Es decir, en realidad es hipoclorito y queda. Limpiar, lo tengo que aceptar en español porque no hay un término en español que lo pueda constituir, entonces creo que el español lo adoptó. Exacto. Entonces ahí ven todos esos cambios de la lengua. ¿Los pueden poner en el parcial? Obviamente que sí, todos los ejemplos para explicar lo que son estos principios, ¿sí? Estas características. ¿Queda? Claro, todo lo que sea ejemplos pueden poner, obviamente. ¿Está? No sé si queda alguna pregunta o pasamos a la próxima. La próxima pregunta era la más, yo creo que la más fácil de este repartido, relativo a los principios de Kazan, que prácticamente no hay nada que agregar porque estaban muy claros. ¿Por qué se los puse? Viste que alteré utilicé diferentes niveles de repartidos, unos que eran más complejos y que era más sencillo, porque prácticamente no hay que explicarlo, pero sí que les puede servir para las monografías, para tener consejos de evitar muletillas, de no repetir, ¿no? Eliminar comodines, en fin. Un ejemplo que yo di el otro día y lo vuelvo a dar, no sé si oyeron la grabación, es un ejemplo es no usar metáforas, por ejemplo. En vez de usar abuelo de pájaro, ¿no?
que lo decimos en general, ¿no? En vez de decir, ah, vuelo del pájaro, esto me parece tal o cual cosa. No, decir en un principio, en una primera lectura, en un primer acercamiento, puede ser. Es decir, no usar metáforas. ¿Tá? Acuérdense que ustedes cuando están haciendo una crítica a algo, o una crítica o un estudio, mejor dicho, a algo, no deben usar metáforas. Las metáforas quedan para la literatura, y aún si se está estudiando literatura, no se usan metáforas cuando vos vas a analizar algo, ¿no? Yo soy magíster, bueno, cuando ustedes ven, está en Google Académico, pueden googlear, está mi tesis de maestría, por ejemplo. No uso una sola metáfora. Yo estudio las metáforas del otro. Pero si yo quiero escribir metáforas, escribo mis cosas, ¿no? Mis escritos. Pero no para analizar algo de otro. Para analizar algo de otro hay que usar el lenguaje recto. ¿Tá? Porque es mucho más serio, porque vos estás explicando lo que dijo el otro. ¿Tá? ¿Queda? Lo mismo eso que en el parcial. Había un ejemplo del plural majestático. Yo para mí, en general, ahí me expresé mal, no es yo para mí, se debe decir, pero bueno, me quedó una expresión coloquial. Para mí, ¿cómo es? Queda mucho mejor la tercera persona del singular en estudios serios. Si bien vos estás hablando, vos decís, se llega a la conclusión, se encontró tales y cuales características, se elaboró lo que sea, ¿no? Es decir, tercera persona del singular. ¿Tá? Bien, y lo demás creo que era bastante comprensible, ¿no? Por ejemplo, marcar el orden en primer lugar, en segundo lugar, distinguir por un lado, por el otro, en fin. ¿Tá? Esa era la de Casani era la número 3. ¿Ah? Y creo que no hay mucho más para agregar, está bastante claro y no. Era como consejo para que les quedaran a ustedes, ya que estamos en esta asignatura. Después la 4 decía, ¿cuál es la manera de identificar las unidades lingüísticas? Y ahí sí era el repartido de 4 de Quilis, que ahí sí ya tenía alguna complejidad un poquito mayor. Está por acá. Acá. La primera parte de Quilis, vieron que repasaba un poco lo de Ferdinand de Saussure, inclusive le servía como para resumir un poco los aspectos que él habla, ¿sí? Básicamente también lo del signo lingüístico. Repetía un poquito ahí lo que ya habían leído en la otra parte. ¿Dónde está el borrador yo? Ah, no lo había sacado. No se me al principio, ¿cómo que lo voy a guardar? ¿Qué te iba a decir? Sí, porque borré el principio. Bien, les decía, o sea que la primera parte, básicamente, como repetían entonces un poquito lo que lo que venía gestionando del repartido anterior. Luego tenemos, entonces sería la pregunta 4. ¿Qué sería? Pregunta 4, dice entonces, ¿cuál es la manera de identificar las unidades lingüísticas? ¿No es cierto?
las unidades lingüísticas, hablaba un poquitito de la fonología, la fonética, ¿tá? Que justamente los compañeros de, no sé si fue de ciencias geográficas, creo que se hacía un poquito de lío con esto, no es que se lo tengan que saber de memoria, simplemente tener una idea de, bueno, ya que estamos en esta asignatura, la fonología estudia los elementos fónicos, ¿sí? Es decir, los fonemas, es decir, el sonido de una lengua desde el punto de vista de la función en el sistema de comunicación lingüística. Y el otro, la fonética, también estudia los elementos fónicos, es decir, que los dos le dan importancia a lo auditivo, pero desde el punto de vista de su producción, ¿tá? Es decir, de su constitución acústica y de su percepción. Es decir, que la fonología estudia el significante de la lengua, mientras que la fonética estudia el significante en el habla. Acá voy a hacer un poquito porque me está dando un frío bárbaro. Ahí está. Bien. ¿Puedo repetir lo último? Sí, cómo no. ¿Desde qué parte? La fonología estudia el significante de la lengua y la fonética estudia el significante en el habla. Es decir, la producción, el punto de vista de la producción y de la constitución acústica y de su percepción. Y la fonología en el sistema de comunicación lingüística. ¿Ah? El significante en el plano de la lengua es un sistema de reglas que ordenan el aspecto fónico del plano del habla. ¿Ah? Y en el plano del habla, el significante es una corriente de sonido, un fenómeno físico capaz de ser percibido por el oído. ¿Ah? En cuanto al significado, en el plano de la lengua está representado por reglas abstractas, sintácticas, morfológicas y lexicales. ¿Ah? Y el significado en el plano del habla es una comunicación concreta que tiene sentido únicamente en su totalidad. Bien, entonces, las unidades lingüísticas, fonema, morfema, palabra, tienen algunos rasgos distintivos, ¿tá?
y que justamente esto los permite identificar. Por ejemplo, con los fonemas, nosotros, ¿esto lo tienen que saber de memoria? No. Por supuesto que no tienen que saberse de memoria la ubicación de cada letra, ¿no es cierto? De lo que es cada fonema y cómo se pronuncia, pero sí sepanlo que según la forma en que se articula cada sonido, ¿no es cierto?, corresponde, por ejemplo, hay sonidos que son nasales, otros labiales, labiodentales, bueno, y esos rasgos distintivos se van combinando y generan diferentes sonidos. Por ejemplo, habla de la P, que es consonántico, oclusivo, bilabial y sordo. Y ahí estudian las diferencias con esos rasgos distintivos entre diferentes sonidos. ¿Tengo que saberlo de memoria? No, es simplemente para que ustedes tengan una idea. En el caso de inglés les puede interesar más que a otros colegas que estudian otras materias, ¿no es cierto? Porque justamente, sé que una me mandó que le parecía muy interesante. ¿Qué pasa cuando nosotros arrancamos con ética y fonología? Sí. Está el detalle de la fonología. Ahí está. Y después está el detalle del fonema, ¿no? Ahí está. Y después veíamos los rasgos distintivos. Todo eso es lo que tenemos que aprender desde el inglés. Claro, que es más complicado. Claro, y aparte que los sonidos en inglés ya, por ejemplo, la A tiene varios sonidos, la E varios sonidos, es decir, hay muchos que tienen varios sonidos, y entonces desde el punto de vista, claro, si recién aprendían esa cantidad de elementos, esto ya les digo, no se lo tienen por qué aprender, pero sí que tengan la idea, tienen que tenerla, ¿no? Es decir, cómo uno pronuncia diferente. Bueno, entonces, lo que él estudiaba acá era en esta, por ejemplo, casa y gasa, gasa y gasa, que era el mismo así. Fíjense que acá solamente cambió un sonido, pero ¿qué pasa con ese sonido? Cambia el significado. Entonces, al cambiar, ¿cómo? En inglés dice minimal first eso. Claro, lo vendió por el inglés. Minimal first. Minimal pairs, que son como pares. Minimal first. Ok. Al cambiar entonces el significante, uno solo, ¿no? Un solo fonema, cambia el significado. Entonces, hablaba que estos rasgos distintivos eran fundamentales a la hora de, justamente, de cambiar la significación de las palabras. Bien. Decía después que estaban los principios de conmutación y sustitución, ¿no es cierto? Justamente acá, al cambiar, ¿no?, los principios de conmutación y sustitución, justamente generaban este cambio, ¿sí? Generaban el cambio del significado. O sea, el cambio de la imagen acústica. Exacto. ¿Ah? Bueno, y en inglés pasa exactamente lo mismo, ¿no es cierto? Y el sonido, ¿no? Por ejemplo, ver y ver,
la curva y el camino, por ejemplo, ver la lista de agregar una N, en este caso, y cómo cambia completamente el significado al agregar con N. Bien. En lo que se refiere a, después se dedica un poquito a los morfemas, ¿no? Y habla de lo que es una parte de, habla esta palabra y habla de los morfemas, como hablaba, morfema es una unidad de sentido. Morfema lexical es el que nos da significado, después tenemos el morfema diminutivo y esta parte, ¿no? Y el morfema de género. Acá da el significado, es decir, el lexical nos da el significado de felino doméstico. Acá el diminutivo, ¿no es cierto? Animal pequeño, significado, ¿no? Animal pequeño. Y la A, el género femenino. Que decía que ahí, si nosotros cambiamos, ¿no? Cambiamos, sustituimos, por ejemplo, este morfema de género con una U, nos queda un animal pequeño, pero de género masculino. Si nosotros aplicamos ese principio y sacamos el I, queda gata, queda un animal, pero adulto, no pequeño. Y esto lo podemos sacar, porque si no, si cambiamos ahí, por ejemplo, perro, ¿no? Ya si cambiamos esto, cambiamos lo que el significado de la palabra. Yo lo que no entendí es cuando decía que en sustitución, que decía, se produce una sustitución con un cambio en la expresión no conlleva un cambio en el contenido. Por ejemplo, la de la B larga dice oclusiva en coma o relativa en lobo. Porque hablaba de lo que es la verdad de la corta cuando no, en ese caso No, era la pose larga, eso fue lo que me volvió. ¿Esta manera en qué parte está? Estaba más adelante. Donde está abajo, donde está casa y gaza. Ahí, como tres líneas más abajo, donde dice eso, esa parte no la tengo, no había. Permite distinguirlas, puesto K y G son consonantes oclusivas y velares. Por eso les decía, no se tienen que acordar si son oclusivas. Entonces, los rasgos distintivos aparecen siempre encomendados con otros simultáneamente en unas de fonemas. ¿Es por ahí que vos viste? Si en el ejemplo anterior lo que distingue K de B es velar bilabial, los demás rasgos que tienen que estar, pero en este caso no realizan ninguna función distinguidora, son los rasgos no distintivos o rasgos redundantes, que ayudan a identificar un rasgo o una combinación de rasgos distintivos. Incluso en condiciones de... No lo veo. Conmutación y sustitución. En español, y son conmutables. De país que ve exclusiva como copa. Ahí está. En la última parte. Sí, ya vi. Una vez o frigateo son sustituibles. Comba o no. O sea, yo lo puse porque estaba ahí, pero en realidad no entendí que... Claro, la B, ahí lo que...
La B, claro, que vos pronunciás la B diferente en comba que en lobo. ¿Tá? Vos pronunciás la B diferente, pero sin embargo el fonema, cuando vos lo escribís, es el mismo. ¿No? Pero sin embargo, el sonido, vos ponés fonema B, ¿tá? Pero sin embargo, vos comba es otro que lobo, ¿no es cierto? Es una B diferente, ¿tá? Es eso, que son sustituibles la B en la parte fonética. Exacto. Pero sin embargo, en la parte fonética, al estar acompañado de una consonante que lo antecede, el MB suena diferente. ¿Tá? Sí. Bien, en español, por ejemplo, F y S son conmutables, ahí, por ejemplo, con rifa y risa, ¿tá? Y lo que decía, la B y la comba y lobo son sustituibles, es decir, una puede sustituir la otra, ¿tá? Porque vos no podés cambiar, porque no podés decir lombo, ¿no? No es nada. Entonces podés sustituir, no conmutar. Bien. Después, ¿qué me faltaba acá? Por oposición y contraste, hablaba de las palabras, ¿no? De hábito. ¿Puedo borrar este lado? La parte entonces, por oposición y contraste. Esa no me he dado cuenta que estaba incluida en la palabra. Claro. En el caso de lo que es la palabra, ¿tá? Tenemos hábito, cuando es esdrújula, es el sustantivo que indica una costumbre, ¿no? Es decir, yo tengo el hábito de ir al cine, por ejemplo, ¿no? Tengo el hábito de comer a las 2 de la tarde, lo que sea, ¿no? Es decir, sustantivo que indica costumbre, al ser esdrújula. ¿No es cierto? Que se acentúa en la antepenúltima sílaba. Ahora, si esta palabra pasa habito, es decir, es grave, yo habito en el cordón, por ejemplo, ¿no? Es decir, habito es al ser grave, la palabra grave, ¿tá? Al tener aquí el acento, es el verbo. Habitar, ¿tá? Es decir, vivir, ¿tá? En presente del modo indicativo, primera persona del singular. ¿Ah? Yo habito en presente del modo indicativo de la persona del singular. Y si uso la misma palabra en lo que es la acentuación como aguda, habitó, ¿no? O sea, aguda, hace cambiar también, cambia entonces acá de significado por la acentuación sería esta, ¿no? Aquí al ser aguda, ¿tá? Es el verbo habitar, el pretérito perfecto simple del modo indicativo y en tercera persona del singular.
Él habitó en tal cual lugar, ¿cierto? Voy a sacar una foto a esto. Así, porque hay colegas, hay estudiantes que me dijeron que se las pasen. Bien, gente, entonces, esto era la combinación y sustitución. Tiene que saber de memoria cada fonema, cómo es, y no, ¿está? Es decir, si a alguien le encanta el tema y lo escribe y quiere lucirse en el parcial, bienvenido sea, o que les queda para ustedes, ¿no? Pero no es que tengan, ni que yo les vaya a pedir, porque no es tampoco lingüística, pero sí tener una idea, ¿no? Porque ustedes están en una materia que de repente están más cercanos a lo que es la idea, pero si no, hay otros compañeros que otros estudiantes que no, si no, no tienen una idea de por lo menos básica de estos temas, ¿no es cierto? Bien, entonces lo que hablaba entonces, conmutación, sustitución, oposición y contraste, sería este el ejemplo, ¿está? Y después seguía hablando de la neutralización antifonema, eso ya no le vamos a dar mayor importancia, o sea que eso no era la pregunta, no sería hasta ahí. ¿Ah? No sé si queda alguna pregunta. ¿No? Está. Entonces iríamos sobre lo que sería la pregunta 5. ¿Cómo estamos de hora? Perdón, burro. Falta 40 minutos. Está, perfecto. Para entonces completar lo de grouping para que realizar la actividad más importante. Profe, una pregunta. ¿Viste el repartido lo de marcar? Nosotros queremos marcar por lo de las palabras agudas, graves. Sí. ¿Va a ir eso o va todo repartido? No. Lo otro les queda para ustedes. Va a ir Sí, para más que, claro, porque son palabras, Marsá hablaba de palabras, había cosas que podían ser interesantes para ustedes, a veces cómo se escriben los números, eran cosas que yo obviamente no les voy a preguntar, pero a ustedes les quedan, van a ser profesores, bueno, para elementos que les pueden servir, que se escribe 16 todos juntos, no separados, digo, cosas que tienen que saber, pero la acentuación de los pronombres interrogativos, etcétera, pero yo no es que le vaya a preguntar una idea de ahí, ¿no? Sí lo de las palabras, o sea, exacto, sí la de sí, pero que lo di yo. No, el hiato como excepción únicamente, por ejemplo, María, que en realidad no tendría que llevar tilde, pero lleva tilde porque es hiato, porque se acentúa, en realidad sería una grave, se acentúa en la penúltima, bien digo, sílaba y no tendría que llevar tilde porque termina en vocal, lleva tilde porque justamente hay un hiato y la I y la A y se marca la vocal cerrada.
Se tira la vocal cerrada. Bien. Después, con respecto a la quinta pregunta, que es Bloomfield. 5, entonces pregunta 5. El Bloomfield. Ahí tenías, Bloomfield empieza un poco diciendo el uso de la lengua, ¿no es cierto? Y la pregunta decía, ¿cuál es la postura de Bloomfield en relación al uso de la lengua? Y él es extenso el repartido, pero decía que la escritura no es lenguaje, que sino simplemente un modo de transcribir la lengua por medio de símbolos visibles. Toda lengua es independiente del sistema de escritura que se usa para transcribirla, es decir, él le da importancia al habla, más que a la escritura. Decía que para estudiar la escritura debemos saber algo de lengua, pero para lo inverso no es necesario. Que nuestra información acerca de la lengua de tiempos pretéritos la obtenemos mayormente de fuentes escritas porque es la única forma, pero en realidad en las épocas antiguas no se usaba la escritura y sin embargo la cultura seguía a partir del empleo del habla, ¿no es cierto? Inclusive lo que eran los grandes relatos de la antigüedad se pasaban y se transmitían por lo que era el habla, no por la lengua, ¿no? Bien, siempre deberíamos preferir la palabra hablada, dice él, esa es una postura de él ya. Distingue entonces la literatura, como él dice que el estudioso de la literatura le preocupa el contenido, ¿no? Y los rasgos distintivos poco usuales de la forma. En cambio, al filólogo le preocupa la significación cultural y el marco de fondo de lo que se lee. Mientras que el lingüista lo que estudia la lengua de todas las personas del mismo modo. Los rasgos individuales en los que se diferencia la lengua de un gran escritor y del habla común de su tiempo y lugar no le interesan al lingüista, dice él, más de lo que le interesan los rasgos individuales del habla. Entonces lo que empieza a hacer es un ejemplo del cual después se pueden extraer conclusiones. Él relata el ejemplo de Shakespeare y él empieza a decir que hay un estímulo de Gilles que quiere tener entonces una reacción que es justamente que ella ve una manzana y se le antoja una manzana. Entonces para Gilles muda estaría esto, ¿no? El estímulo y la reacción. Para Gilles muda o para un animal sería estímulo-reacción. ¿Qué pasa con el hecho de que Gilles puede hablar y Gilles está acompañada de Jacques? ¿Bueno, rápido? En primer caso, cuando Gilles es muda, ¿no? Gilles sería muda o no puede transmitir, no tiene habla, ¿cierto? Entonces él ahí señala ese estímulo y reacción. Estímulo y reacción. Y reacción. Entonces, ¿qué pasa cuando está el acto de habla? ¿Cierto? Él dice que el acto de habla modifica esta situación porque le permite a Gilles, con ese estímulo, hacer una reacción que la reacción sería emitir sonidos. Ese estímulo le permite una reacción que sería emitir sonidos, una reacción justamente hablada, ¿no?
crea en Jack un estímulo que no era de él, ¿tá? Y él va, salta a la cerca y le consigue la manzana. ¿Tá? Entonces, él dice que hay dos tipos de estímulos. Los estímulos prácticos, que serían este, ¿tá? Y los estímulos, como este que tuvo Jack, que es intermediado por el habla. Entonces, lo que destaca es que en ese proceso, ¿sí? En primer lugar, Jill consiguió esa manzana, pudo llegar a ese objetivo de conseguir la manzana, ¿tá? No lo realizó ella, ese acto no lo realizó ella, y llegó por la intermediación del otro a su objetivo. Es decir, que ese estímulo hablado, ¿tá? Esa E minúscula, ese estímulo hablado, provoca la intermediación, ¿sí? Entre uno y el otro, y se llega a la conclusión deseada, ¿no es cierto?, que era comer la manzana. Él dice que este acto, ¿sí? Este acto es lo que ocurre en toda la sociedad, y eso es lo que él después saca de conclusión, ¿no es cierto? Dice que la división del trabajo y con ella la labor entera de la sociedad se debe al uso de la lengua. Al uso de la lengua. ¿Tá? Y habla posteriormente que se difunde sucesivamente la comunicación a través de diversas personas, y entonces ahí, por ejemplo, hace el ejemplo de unas personas que querían un puente y le dicen al intendente, bueno, el intendente toma un arquitecto, hay una serie de intermediaciones por medio de la cadena hablada, ¿tá? Es decir, que esos estímulos y esas reacciones habladas serían varias y sucesivas hasta que se llega a la realización del puente, ¿tá? Esa cadena hablada siempre sucede en el tiempo y sucede intermediada por varias personas, ¿no es cierto? A veces sucede como Jack and Jill, y otras veces sucede, la mayoría, intermediada por varias personas. Bueno, y ¿qué más era más importante? Dice que esta coordinación le permite al ser humano interactuar y con gran exactitud, ¿tá? Y que genera la labor conjunta, ¿tá? Y que eso es, en cierta medida, el éxito de la organización social.
¿tá? También distingue en orden temporal, en A, los hechos prácticos que preceden al acto del habla. En B, él distingue el acto de habla. Y en C, los hechos prácticos que siguen al acto del habla. Es decir, que hay hechos prácticos, A, que era el deseo de la manzana, el acto de habla, que sería el que Jack y Jill empiezan a hablar, y ahí lo que destacaba es que tenía que haber una relación entre Jack y Jill, pueden ser hermanos o pareja, etcétera, una confianza que le permite ese acto de habla, ¿tá? Y luego, como C, tenemos que los hechos prácticos que siguen al acto del habla son los hechos que justamente llevan a la realización de esa reacción sin que Jill se mueva, ¿no es cierto? Como consecuencia del acto del habla. Como consecuencia del acto de habla. Bien. Después, no sé si queda alguna duda hasta ahora. ¿No? Sí, porque iba mucho para atrás y para adelante, pero en realidad si lo vemos así es bastante sencillo. Sí, pero era largo. Sí, me mareaba. Sí. También lo llamó estímulo lingüístico sustituyente, que yo no lo puse ahí, pero bueno, lo tiene repartido, el estímulo lingüístico sustituyente. Estímulo intermediario, bueno, es lo mismo, ¿no? Bien. Decía que los beneficios de la lengua eran difundir sucesivamente la comunicación, eso ya creo que lo anotaron, ¿tá? Las etapas por las que se pasa para llegar a ese objetivo, ¿tá? Bueno, después hablaba de lo que era el aprendizaje, pasaba a otro tema y hablaba del aprendizaje del niño, del habla. No sé cuánto tiempo nos queda. Bien, en realidad yo con esto, a esta parte, a los otros grupos les dije como que no llegamos, como con ustedes fui un poquito más rápido, porque además habíamos llegado hasta más lejos el otro día. La idea, con los otros grupos no llegué, por eso si ven, la idea es cómo aprenden a hablar los niños. Dice que bajo varios estímulos el niño emite y repite sonidos vocales, lo que parece ser un rasgo hereditario, dice él. Segundo, la mamá dice mamá y el niño imita. Tercero, la madre usa palabras cuando se produce el estímulo apropiado. Hablaba de acercar una muñeca y decirle doll, entonces que viera lo que es, ¿no? Y decirle la palabra. El hábito de nombrar las cosas por su nombre pide la muñeca, es decir, el niño empieza a pedir la muñeca cuando no está, es decir, que ahí ya realizó una abstracción de pedir algo cuando no lo está viendo, ¿tá? Y el pedir o desear cosas del adulto es solo una forma más compleja de la misma situación, ¿no? Es decir, cuando uno desea algo a largo plazo, ¿no? Sea lo que sea, sería como una forma más compleja de esa situación que él nombra como inicial, ¿no? El empleo del habla abstracta o desplazada, él se nombra una cosa cuando la cosa no está. Y después dice que la lengua del niño es perfeccionada a medida que él va pasando el tiempo por los resultados obtenidos, ¿no? Es decir, al pronunciar correctamente lo entienden y ya va quedando esa palabra como asumida. ¿Tá?
decía el doble carácter de los hábitos de la lengua, el estímulo, la respuesta hablada. Después dice Dol cuando ve a su muñeca y ya empieza a pedirle. Y también cuando oye, Dol agarra la muñeca, ¿no? Es decir, que está el hecho de entender y conseguir la muñeca. Bien. Después hablaba un poquito de la teoría materialista y mecanicista. Y después ya hablaba de la fascia y esos problemas, los disturbios en la formulación verbal, ¿tá? Pero eso ya no nos interesaba, esa parte ya ni le presten atención. En todo caso, hasta la parte de aprendizaje de la lengua y más nada, ¿tá? El aprendizaje de la lengua con ustedes puede ir, porque llegamos hasta acá con los otros compañeros. ¿Y vamos a tener igual 2 puntos? Sí, igual si ustedes tienen con los de química, yo química tengo ahora después. Bueno, no sé si queda alguna pregunta. ¿No? Gente, No sé, no tengo ni la pregunta espacial, pero como lo más central, digo, que esto es, no sé, yo para el tiempo que tenemos, yo estoy haciendo la misma materia que estira la teoría, bajarla, entenderla, explicarla, lleva su tiempo. Sí, capaz que hay un tema más central que usted dice, bueno, esto seguro que va. ¿Vos entendiste las explicaciones que yo he dado hoy y los otros días en las clases? Sí, pero la idea es que yo pueda explicarlas con palabras, no sé, y bajar la teoría todas, y entendiendo perfectamente, y puedo darme cuenta cuál es el núcleo y cuál es. No, bueno, tendría que repasar un poquito, pero más que nada va a ir eso, es decir, va a ir lo dado. Le digo porque, inclusive ustedes no tanto, pero hay otros grupos que están más preocupados, no sé qué, digo, no se angustien, siempre, el problema es que nosotros hemos tenido virtual, pero siempre, por eso son reglamentados y no libres. Se enfatiza lo que se dio en la clase y de la forma en que se dio, es decir, yo de ninguna manera les voy a preguntar un detalle exquisito de qué dijo en tal parte del repartido, ¿no? Es decir, ustedes repasen sobre todo o escúchenlo de vuelta, las clases, o saquen más apuntes, o lo que sea, lo que yo he hecho énfasis en las clases virtuales y en esta, que al final son 4 en total, creo, todo lo que vimos. O sea, no es tanto, son 3 tareas y creo que 4 clases, ¿no? 4 encuentros entre, o 3. Bueno, 3 o 4 encuentros. Bueno, no es tanto, es decir, son 3 tareas y al final no van los 9 repartidos, sino que se achicó y van 6, es decir, no es tanto. Y no se angustien, traten de saber lo que se ha dado, cómo se ha dado, si alguno, bueno, puede o se acuerda más y sabe para mejorar, digamos, para explicar más, sobre eso es como todo, ¿no? Bueno, bienvenido sea, ¿no es cierto? No, es una situación que, o sea, uno es responsable, nosotros tampoco, pasó que se dio esto, claro. Y fue como que fue incorporar todo esto en un periodo, o sea, yo mismo lo decía, que las tareas lo ideal sería que vos pudieras el tema y después exacto. realizarlo al revés, cuando yo hice esto de Bloomfield, y era en 5 carillas, y me llevaba a repartir a la quinta pregunta, y veo que era todo eso, claro. Viste, imposible no abrumarme, porque para ver cómo claro. ¿Viste? Claro. ¿Plantear una guía de preguntas que podrían llegar a darnos un hilo? Las preguntas son las mismas que, básicamente lo mismo que pregunté. Lo que decís, las tareas. Sí, las preguntas de las tareas son prácticamente, les pondría que cambiar alguna cosita, pero son las mismas preguntas que voy a hacer. Ya tienen la guía de preguntas, es lo que dimos y cómo lo dimos. No les voy a preguntar, ya te digo, cómo es, cuáles son los rasgos distintivos de cuál o cuál fonema y explíquenme cómo se articula. No les voy a
a preguntar eso, ¿no? Igual es como yo les decía, ¿no? O sea, dar las cosas de una forma profunda, ¿no? Como corresponde a un nivel terciario, y en fin, por más que haya sido poco tiempo, me parece que hay cosas que, bueno, que es bueno que sepan de todas las disciplinas, ¿no? Y en particular ustedes que son inglés, que bueno, que son interesantes la adquisición y el uso del lenguaje, ¿no es cierto? Profe, a mí la pregunta de qué es la comunicación me quedó cortísima. También me quedó pero por eso te decía que en el Zoom no quedó subida. Lo diría por Ya me anoté para subir, entonces, subir lo de ¿Esta la tarea que ella va a subir también? Yo esta ya la subí, si quieren les subo este mismo, pero yo ya la subí unas clases similares a esta, es decir, corrigiendo el 3, ¿no? La tarea 3. Espérate que me voy a poner acá, subir entonces, subir la primera tarea. Está. Porque ¿qué pasa? El primer repartido, viste que arranca con la poética, ya como sí. Y no, como que nunca dice qué es la comunicación, o sea, no llegué nunca a encontrar esa respuesta. Claro, yo lo que había dicho en la clase es que decir la raíz, ¿no? De la comunicación que viene de comunis, que significa comunicationis, que viene de comunis, que significa tener algo en común, y después ya empezar a hablar de los elementos que hacen la comunicación, ¿no? Es decir, la parte de Jacobson probablemente que es la comunicación y los elementos del lenguaje se la realiza en una sola pregunta. En una sola pregunta. Eso sí, use la terminología de él, ¿no? Porque yo sé que usaron otro, no me acuerdo cuál, pero lo he visto que decía, y lo deseable es que use la terminología de él. No le voy a hacer la pregunta sola de comunicación. Le voy a hacer, digamos, la 1 y la 2 de ese repartido sería como una pregunta. Y cuando fuiste, vos en la clase hablaste como de canal, pero él en el repartido dice contacto. Es contacto. Yo me puedo haber estudiado. Sí. Usen la terminología de él. Perfecto. Y ya les digo, comunicación en sí es todo lo que él está planteando con ese esquema. Entonces, eso sí, creo que en esta clase no se me dio mucho, pero hagan el esquema, pueden hacerlo obviamente, pero después lo explican, no me tiren flechitas y expliquen, no, después ponen el destinador, que no, o sea, todo escrito, pueden hacerlo el esquemita porque a veces nos ayuda a recordar nosotros mismos, pero explicando, no con flechitas ni nada de eso, porque si no, queda como escolar, ¿no es cierto? Con destinador decir que es el elemento que transmite el mensaje es suficiente, ¿no? Sí, es el que inicia la comunicación, ¿sí? Es el que quiere relacionarse con el otro. Dijimos que hay una interrelación, que habría una retroalimentación o feedback, ¿recuerdas? Sí. Que había un intercambio de roles también, que el que es destinador al escuchar pasa a ser destinatario y viceversa. Claro, ahí sería, en el destinador tenés que hablar del feedback, es decir, la retroalimentación y el cambio de roles. O lo pones en destinatario o lo pones en destinador, como quieras, pero tenés que hablar en esa parte del intercambio de roles. Porque mira, yo en el mensaje así, es lo que se quiere decir entre el destinador y el destinatario, se produce el feedback, que es una participación y aporte conjunto de lo que es el tema. Todo lo que puede surgir del intercambio. Eso es lo que me quedó en el mensaje.
Sí, bueno, no, pero igual estaría bien. Pero en realidad es feedback que se da desde el receptor al destinatario. No es entre el destinatario y el... Se da entre los dos, o sea, el destinador ¿tá? También recibe, es decir, el que sería receptor Claro, en una tercera instancia recibe el feedback y le da al destinatario el feedback y le da el destinador al destinatario en primera instancia. Tú cuando tenés, para llevarlo a la práctica, tú cuando hablas con alguien, siempre tenés una parte que el otro te aporta, aunque sea mínima, ¿no es cierto? Es decir, no sé, es decir, hasta en una clase, en la situación del acto de habla de la clase, en el ejercicio de la comunicación, yo que soy la que venga a dar la clase, siempre tengo algún aporte de los estudiantes que a mí también me provoca un feedback, una retroalimentación para mí, yo que sé, algún ejemplo que yo de repente no se me hubiera ocurrido, alguna experiencia, siempre tenés, y bueno, más en el habla cotidiano, cualquier comunicación que puedas tener, siempre hay un feedback, una retroalimentación entre dos personas. Y destinatario yo tengo como que ese elemento que recibe el mensaje y lo interpreta. Sí, y responde además, ¿no? Y responde. Intercambiando ese rol con el otro. Siempre hay un intercambio de roles y siempre hay una retroalimentación. Ya les digo, yo había puesto el ejemplo hasta cuando alguien sale y hace frío, hace calor, ¿no? Hasta lo mínimo, y vos te abrigás más o lo que sea, ¿no? Es decir, hay una retroalimentación, aunque sea ínfima, pero de algo te sirvió hablar con otra persona, ¿no es cierto? Y puede ser no verbal la retroalimentación también, ¿no? Sí. En realidad no hablamos de códigos, no hicimos mucho hincapié en códigos no lingüísticos, pero hay, ya sea desde las señales de tránsito, desde a veces caras que uno puede hacer que bueno, no sé, cuando alguien está enojado, que decís, bueno, no voy a decir nada más porque a veces pasa hasta con familiares, bueno, no voy a decir nada más porque está enojado, o yo qué sé, siempre está ese tipo de comunicación gestual, corporal, ¿no? Que también es un intercambio bueno, que se da, ¿no? A diario, ¿no? De lo de las funciones básicas de la comunicación, yo creo que es cada una. Tenemos que saber, tipo, por ejemplo, si, no sé, cómo se aplica, ¿no? ¿Qué? No, algún ejemplo podés dar, ¿no? Es decir, Si, no sé, la normativa, por ejemplo, no fumar o haber hecho la tarea o algo así. sí. Y de Chomsky tenemos que saber lo que menciona, que habla lo de Descartes, con lo de las figuras geométricas, ¿no? Ahí está, recordar eso. Sócrates con lo del esclavo. Ahí está. Después, ya les digo, las tres preguntas y las conclusiones que había antes y las que hay ahora. La parte de la pregunta del niño, ¿no? Sí. ¿Ah? ¿Qué otra pregunta había que ya no me acuerdo? De hecho. La última, la 4, más o menos. La de los que hay medios finitos para no seguir. Ahí está, exacto. Eso es lo de... ¿Por qué es inútil predecir lo que uno va a decir? Exacto. ¿Ah? Después, bueno, toda la parte de la acentuación, le puedo poner algunas palabras, etcétera. ¿Ah?
Bien. Así que vamos a dar 2 horas trabajando. Vamos a hacer 2 horas, sí, 2 horas. Ok, yo tengo que cambiar de salón, así que acá voy a terminar el... Ah, no tenemos algo del próximo, ¿no? Sí, sí, sí. Pero acá, saludos, Milán, cierro acá, porque igual se está por cerrar. ¿Sí? Chaucito. De nada, que pases bien.